¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. El día de hoy les traigo un tutorial muy interesante sobre cómo pasar datos desde un JFrame hacia otro JFrame en Java utilizando el editor NetBeans. Para este caso tenemos una aplicación en la cual debemos ingresar el nombre de un alumno, el curso, luego tres notas. Por ejemplo, ingresamos ahí tres notas y luego calcular un promedio, el cual va a aparecer en la parte inferior, ¿no? Ahora, cuando yo presione el botón reporte, debería enviarme a otro formulario en donde, como puedo apreciar, se ven los datos que provienen del formulario anterior colocados en un text area dentro de un formulario nuevo, ¿correcto? Y luego simplemente puedo regresar, obviamente crear otros datos y de repente enviar un reporte. Entonces lo que se está viendo en esta aplicación, en este ejercicio, es el envío de datos de un formulario a otro, el cual puede ser de diferentes formas, se puede desarrollar de diferentes formas. El día de hoy vamos a ver cómo desarrollarlo de la manera más efectiva posible y sobre todo comprensible. ¿Ok? Vamos a verlo entonces. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros tutoriales sobre programación y desarrollo de software. Vayamos entonces a desarrollar este poderosísimo ejercicio. Bien, comenzaremos creando entonces nuestro proyecto y luego diseñando los dos formularios, ¿no? Por ejemplo, el formulario de registro de notas, que en este caso contiene un panel. Ya sabemos que en este caso, bueno, estoy creando yo paneles independientes para poder introducir los elementos y que no se desorganice. Luego también una botonera, en donde el botón nuevo y el botón salir ya se encuentran programados de manera automática, porque es lo normal, lo común, ¿no? El botón nuevo, por ejemplo, que limpia las casillas y el botón salir que simplemente sale de la aplicación. Por otro lado, tenemos el formulario del reporte de alumno, que es este que está acá, en donde ya he colocado una información inicial solamente como guía, porque más de esta manera es que deben salir los datos, ¿no? El nombre del alumno, el curso, las notas y el promedio, y una información si es que está aprobado o desaprobado, de acuerdo al promedio obtenido. Y luego el botón regresar, que vamos a programar también obviamente para que regrese al otro formulario, ¿no? Entonces, en este caso simplemente cerrar este formulario para volver a mostrar el anterior. Bien, entonces ya teniendo el diseño, la estructura de lo que vamos a programar para nuestra aplicación, entonces vamos a ver la manera más accesible, la manera más rápida y la manera sobre todo más entendible de poder desarrollar. Como les digo, o sea, hay diferentes formas de hacerlo, o sea, enviar de repente parámetros, enviar quizás la misma casilla de texto, compartirla desde un formulario a otro para poder obtener la información que hay dentro, ¿no? Entonces, hay varias formas, pero también esas formas dependen mucho de la IDE, ¿no? De la IDE, la IDE misma, del entorno me refiero en este caso NetBeans o cualquier otro editor que tengamos. Entonces puede variar porque las propiedades de repente están en lugares diferentes, ¿no? Y esas características de repente hay que conocer un poco la IDE misma sobre la cual estamos trabajando. Entonces, para no demorar mucho, vamos a trabajar de preferencia usando variables estáticas que puedan ser compartidas desde un formulario a otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al botón calcular y acá en el botón calcular vamos a decirle acá en el action perform, vamos a ponerle calcular promedio, ¿ok? Le estamos poniendo como nombre al método calcular promedio y damos enter. Listo. Entonces, acá en el cálculo del promedio, lo que vamos a hacer es utilizar variables estáticas donde vamos a enviar los datos. Pero las variables estáticas tienen que ser creadas, en primer lugar, de manera pública y en la parte general del modo de este formulario. Entonces, vamos a ubicarnos acá, encima del constructor, que es un área, digamos, general. Porque también puedes declarar acá, pero normalmente yo utilizo esta zona que es encima del constructor para declarar variables y esta zona que está debajo del constructor para crear métodos, ¿no? Métodos propios. Entonces aquí en esta zona vamos a poner de tipo public, porque tiene que ser una variable pública para poder ser compartida entre formularios y le vamos a hacer
le vamos a decir que sea estática. Estática para que pueda permanecer el dato cuando sea enviado de un lugar a otro. ¿Ya? Y por otro lado le damos el nombre, ¿no? Perdón, el tipo de dato. Public static, por ejemplo, string. Y vamos a decirle, por ejemplo, el alumno, ¿no? El non-alum, que es una variable. ¿Ok? Luego le decimos que esta variable empiece en vacío. Después va a tener un dato. ¿Ok? Bien. Ahora, así como estamos declarando la cadena, en este caso el nombre del alumno, también vamos a declarar el nombre del curso. Por lo tanto, vamos a copiar esto y vamos a decirle acá non cur. ¿Listo? Luego vamos a declarar las tres notas. Entonces vamos a poner acá, las notas van a ser de tipo enteros, pero siguen siendo estáticos porque van a ser permanentes. Entonces acá le vamos a decir n01 y esto lo vamos a copiar acá y acá. Pero estos son valores vacíos en cero, porque son numéricos. Acá sería la nota 2 y acá sería la nota 3. Luego, obviamente, vamos a declarar también, pero vamos a declarar en este caso el promedio, pero el promedio lo vamos a declarar de tipo double, como real. ¿Ok? Le ponemos 0. Ya está. Entonces ya tenemos las variables estáticas que vamos a utilizar. Y estas variables, sobre todo el caso de la nota 1, 2, 3, las vamos a utilizar para poder enviarle los datos. Entonces, al momento de hacer el cálculo del promedio, yo puedo decirle, por ejemplo, el nombre es igual, perdón, el non-alum, que es la variable pública, va a ser igual a qué? Al txt alumno.getText para capturar el valor de esa variable, el valor de la casilla. Luego el nombre del curso va a ser igual al txt curso.getText. Estas variables no son tan importantes para el promedio, pero sí las que vienen. La nota 1 va a ser igual a integer.parseIn, porque tenemos que parsear el valor del txt nota01.getText. Y asimismo hacemos lo propio con nota 2 y nota 3, cambiando obviamente los nombres porque esto es el txt nota 02 y nota 03. Entonces una vez que tengo las tres notas, calculo el promedio y le digo que el promedio es igual, en este caso, a n01 más n02 más n03, un promedio aritmético, y todo esto sobre 3. ¿Está? Entonces ya tengo calculado el promedio. Y el promedio, obviamente, aparte que está en la variable, debe ser visualizado en una casilla. Entonces le digo txt promedio.setText y le mando en este caso string.valueOf, ¿no? Es una manera de enviar a modo cadena y le envío el prom. Pero el promedio puede salir con decimales y si yo quiero que salga de repente redondeado el promedio, bueno, puedo utilizar la clase mac.round y entre paréntesis le envío el promedio. Ya está, ¿no? Mac.round y entre paréntesis va el promedio. Acá creo que falta un paréntesis, ¿no? Sí, faltaba un paréntesis, ya está. Entonces ya tengo calculado el promedio y al mismo tiempo estoy enviando los datos a las variables respectivas. Sobre todo el caso del nombre del alumno y el curso que van a ser recibidos desde el otro formulario. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo ya capturé las variables, lo siguiente es que después de haber calculado el promedio que me va a salir acá, yo lo puedo comprobar. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo, a ver, Juan, algoritmos 15, 14, 13. Al momento de calcular, me sale el promedio. ¿Ya? Pero todos estos datos en general que han sido capturados en variables públicas deben ser recibidos desde el otro formulario cuando yo presione report. ¿Ok? Entonces, como yo ya calculé el promedio y ya tengo manipuladas las variables, los datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en el botón reporte, vamos a decirle en su action perform, ver reporte, ¿ok? Y le vamos a dar enter. Entonces, acá en el ver reporte vamos a llamar al segundo formulario diciendo jfrm
reporte alumno, y vamos, o sea, de tipo de la clase for, y le decimos acá win rep alumno, ¿ok? Es igual a new para crear la instancia del j for reporte alumno, punto y coma, con sus paréntesis. Y luego a ese win reporte alumno le decimos punto set visible para que se haga visible y le ponemos un true. Entonces, hasta este momento, cuando yo presione ver el reporte, después de haber capturado todos los datos, voy a llamar al segundo formulario y el segundo formulario va a aparecer. Pero una vez que aparezca este segundo formulario, obviamente acá no debería aparecer estos datos, sino lo que yo reseccione del formulario anterior. Entonces recuerda que estas variables son públicas y sobre todo son estáticas, ¿correcto? Entonces mi trabajo hasta este punto ya está hecho. Pero ahora falta el trabajo con el formulario 2, que cuando el formulario 2, que es este de acá, haga su aparición, entonces en ese momento crea la cadena con todos estos datos y los muestra en pantalla. Entonces vamos a ir acá a este formulario reporte alumno y acá en el source vamos a ir y vamos a crear un pequeño método aquí. ¿Qué método vamos a crear en este punto? A ver, vamos a crear un método que nos muestre el reporte. Entonces aquí debajo del constructor vamos a crear un private void, está mal escrito, private void, y le vamos a decir muestra reporte, ya, paréntesis, paréntesis, abre llave, cierra llave, y ahí está nuestro procedimiento. Ahora, ¿cómo traemos el reporte? Fácil, le decimos acá, ¿no? El JFRM, registro notas, vamos a crear una instancia de registro notas, winRec notas, es igual a new del J4 registro notas. ¿Ok? Creamos la instancia para poder manipular los datos que provienen de este formulario. Por lo tanto, acá no le voy a decir setVisible, porque en este caso yo no quiero hacer visible el formulario de registro notas. Lo que quiero es manipular de esta instancia basada en la clase registro notas, deseo manipular estas variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá le voy a decir así, string, voy a decirle estado, ok, igual a vacío. Y acá voy a verificar esto, ¿no? Cómo saber si el estado es aprobado o desaprobado? Le digo acá, si el win red notas, punto, y acá accedo a la variable prom, ¿no? Pero no me carga, cuando yo pongo punto no me aparece prom. Perfecto, no aparece, pero sí lo reconoce, porque prom está declarado en el formulario de registro de notas y está declarado como estático y como público. Entonces yo simplemente pongo acá, si esa variable es mayor o igual que 13, vamos a poner la nota mínima 13, ok, entonces automáticamente el estado será igual a aprobado. En caso contrario, vamos a decirle estado es igual a desaprobado, ok, punto y coma. Entonces yo ya tengo acá el estado. Y obviamente del otro formulario ya tengo todos los demás registros. Vamos a grabar por si acaso, ya está. Listo, ya tengo todos los demás registros. Entonces solamente hago esto. Creo una variable acá de tipo string y le llamo str rec del reporte. Y esto va a ser igual a ¿qué? A todos los datos que provienen del otro formulario, o sea, todos estos datos de acá, que están en las variables que han sido enviadas al momento de hacer el cálculo, ¿correcto? Entonces, acá le voy a decir alumno, según el formato, digo así, ¿no? Alumno es igual, y acá lo concateno con ¿qué? Con with recnotas, punto, la variable non alum, ¿ok? Y esto lo concateno con un backslash dn para hacer un salto de línea. Lo que pasa es que esto es una cadena que se va a armar y luego se va a depositar en el texaria, ¿correcto? Entonces primero viene el alumno y acá le digo concatenado con, acá parto la cadena y sigo, ¿no? Luego viene el curso concatenado con, tomo todo esto de acá
pero acá viene ya no el nombre del alumno, sino el nombre del curso. ¿Ok? Y luego, ¿qué viene? Vamos a poner acá. Después del curso vienen las notas. La nota 01. Acá es la variable n01. La nota 02 y la nota 03. Vamos a copiar esto, ¿ya? La nota 02 y la nota 03. 02, 03. Acá también cambio las variables. Nota 2, nota 3. Ya. Y luego me falta el promedio. Entonces acá le envío el promedio. ¿Ok? Acá es la variable prom que viene del otro formulario. Y por último, vamos a enviarle una cadena vacía, ¿ya? Más backslash de n, más, y acá va a decir el alumno está, ¿cómo está el alumno? ¿Aprobado o desaprobado? Acá lo concateno con la variable estado, que es lo que calculé aquí, para saber si está aprobado o desaprobado. Y está, toda esto es la cadena, acá viene el punto y coma, y con esto ya armé la cadena, que luego simplemente lo que voy a hacer al final es decirle txt o txa reporte, que es el texaria, punto settext, y le envío el string rec, que es toda esta cadena que armé aquí. Simplemente la deposita aquí. ¿Ok? Entonces vamos a grabar. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando este formulario, que es el formulario del reporte, se inicie acá en el constructor, debajo del init components, llamo a este método. Había copiado otra cosa. Ya, ahora sí. Llamo a este método y entonces en ese momento, cuando el formulario inicia, ejecuta el método y se crea todo esto. Vamos a ver. Grabamos, ejecutamos y acá tenemos, ¿no? A ver, el alumno Luis, el curso lenguaje, notas 18, 14, 11. Calculo el promedio y en ese momento todos estos datos han sido capturados. Llamo al reporte y me trae el reporte y ahí están los datos, ¿no? Luis, lenguaje 18, 14, 11, 14, está aprobado. Claro, ¿y acá por qué me sale 14.0? Porque la variable es real, pues, ¿no? Y recuerda que lo hemos redondeado acá. Pero cuando nosotros estamos diciendo acá prom, la variable está viniendo como real de todas maneras. Así que aquí vamos a decirle mac, de repente también puedes poner así, ¿no? Mac.round y todo esto entre paréntesis para que lo redondee. Vamos a ver un ratito, vamos a volver a ejecutar. A ver, Luis, lenguaje 14, 12, 11, calculo, reporte, está desaprobado ahorita, ¿no? Ya ve, ahora sí viene en entero. Regreso. Acá al regresar debería volver al formulario, ¿no es cierto? Falta esa acción. La acción simplemente va a ser que se cierre este formulario pero sin afectar al otro, ¿no? Porque si yo le doy clic acá en este botón de la X, se cierra todo. Entonces, acá en el formulario de registro de alumno, aquí en el source, perdón, en el botón regresar, le vamos a poner acá en el action perform, regresar, vamos a llamarle así. Y acá entonces en el regresar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a decirle lo siguiente. This.dispose para que se elimine la instancia y simplemente se cierre este formulario. Por eso decimos this. Ahí está, vamos a probar. Otra vez lo mismo, ¿no? Lenguaje, lenguaje. 14, 12, 14. Calculo, ya está, reporte, está aprobado. Regresar, se cierra ese formulario, pero no se cierra el anterior. Puedo mandar el reporte cuantas veces quiera y simplemente con el botón regresar cierro el formulario en el que me encuentro, ya que solamente le puse dispose. ¿Listo? Entonces ya tengo el resultado. Como puedes ver, lo que estamos haciendo en este caso es que cuando yo doy clic en ver reporte o reporte, estoy enviando los datos, o sea, todos los datos. Y esos son recepcionados por quién, por este formulario. Y eso es todo entonces por el video de hoy. Espero que este tutorial te haya sido
muy útil y que ahora puedas transferir datos entre JFrames para tus proyectos de Java. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y que puedas aplicar estos conocimientos en tus propios proyectos. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. También deja tus comentarios abajo si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros tutoriales. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchas gracias.